el segundo semestre del año 2022, el grupo B de plantas criptógamas de la Universidad de Pamplona realizó una salida de campo bajo la dirección de la profesora Patricia Ochoa al municipio de Chitagá, en lo que es el páramo del Almorzadero, ubicado centralmente en el rincón de Comagüeta. El propósito de esta salida de campo fue hacer una caracterización de la flora criptogámica de la región, tanto terrestre como acuática. El rincón de Comagüeta presenta una laguna, la cual tiene presencia y un crecimiento masivo de lo que es el helecho azolla, esto causando una modificación en su dinámica funcional. Algunas características meteorológicas de esta laguna es su temperatura, que ronda entre los 8 y 12 grados, su humedad relativa, que es de un 60% a 100% en el transcurso del día, y una nubosidad considerable. Estas plantas se encuentran en lugares húmedos y fueron las primeras plantas terrestres que aparecieron en el periodo devónico. Las hepáticas se dividen en hepáticas tolosas y en hepáticas foliosas. En este caso tenemos una hepática talosa, pero cabe decir que tanto las talosas como las foliosas representan gametofito masculino y femenino haploide. En su ciclo de vida, las hepáticas empiezan por la formación de esporas, luego lo que se forma el gametofito masculino y el gametofito femenino, que sería el arquegonio y el arquedioforo. Los espermatozoides son biflagelados y estos van a fecundar la ósfera y se va a dar un proceso llamado oogamia, que es la fecundación de gametos masculinos y gametos femeninos, y ahí ya sería de forma diploide. Luego de estos se va a formar el esporangio, y este esporangio va a liberar nuevamente esporas haploides. Como ya lo había mencionado antes, las hepáticas se encuentran en lugares húmedos. La hepática foliosa se caracteriza por tener un caudillo y únicamente 2 filidios. Esta planta es monoica y su ciclo de vida empieza por los anteridios y el arquegonios. Luego de esto, los anteridios van a fecundar la ósfera y se va a dar un proceso llamado oogamia, que es la fecundación de un gameto femenino inmóvil por un gameto masculino móvil. Luego esto va a pasar por el cigoto y ahí ya va a estar fecundado el embrión. El embrión aquí en esta parte ya se convertiría en diploide. En cambio los gametofitos femeninos tanto como masculinos sería haploide. Luego de esto se va a formar lo que es la septa, y en la septa va a estar lo que es la cápsula. Esta cápsula va a contener esporas y estas esporas lo que van a hacer es que se van a liberar y va a dar la formación al protonoma. El musgo es una planta criptógama no vascular. Criptógama debido a que no se pueden apreciar a simple vista sus órganos reproductivos, y no vascular porque no posee haces vasculares ni sistema linfógeno. Ella posee liptoides e hidroides, que son los que le ayudan a transportar el agua y nutrientes internamente. Esta es una planta que crece en ambientes húmedos y puede estar en sustratos rupícolas, lignícolas, terrestres, entre otros. Además de eso, puede disponerse en diferentes hábitos, puede ser tapiz, cojín, péndulo, frondoso, entre otras hábitos. En ella, morfológicamente, se pueden distinguir dos estructuras principales, que sería el gametofito, que se caracteriza por un caulidio. De este caulidio se desprenden los firidios, que están dispuestos en forma de alrededor de ella, haciendo una especie de hélice, y ella se adhiere a su sustrato por medio de rizoides, que son pequeños tricomas, más pequeños y menos evolucionados que una raíz. Bueno,
La segunda estructura que podemos apreciar en el musgo es el esporófito. El esporófito, como podemos ver, aquí hay varias etapas de su maduración. Está caracterizado por una seta, que es lo que sostiene la cápsula. La cápsula es este circulito, en este caso verde, en este caso pues un poco más amarillento, depende de la maduración, que dentro de ella se encuentra el peristoma. Y el peristoma tiene dientes peristomales, como se puede observar en esta. Y esos dientes peristomales están cubiertos por una especie de gorro que toma el nombre de opérculo. Este opérculo posteriormente en algunas especies se recubre de una capa que se llama caliptra. Lastimosamente no encontramos una muestra que se pudiera apreciar bien. Y respecto al ciclo de vida, iniciando en esta fase, esta estructura, es decir, el gametofito y el esporófito, es una estructura diploide, por lo tanto es 2N, pero dentro de la cápsula están ocurriendo divisiones meióticas en las que se está reduciendo el material genético a la mitad. Por lo tanto, las esporas que se liberan cuando ya está en punto de maduración son un N. Estas esporas caen a la tierra y empiezan a germinar, es decir, divisiones mitóticas, hasta formar una pequeña estructura que se llama el protonema. Este protonema sigue sus divisiones mitóticas hasta alcanzar la elongación de gametofito. Ahí ya ocurre una diferenciación, porque esta es una planta que puede ser monoica y dioica, es decir, puede tener los gametos femeninos y masculinos en una misma rama o en dos. Por lo tanto, los dos gametos están diferenciados. El anteridio es el que produce los espermatozoides, los cuales viajan con la ayuda del agua hasta el arqueogonio. En el arqueogonio es donde ocurre la fecundación y donde inician las divisiones para poder dar origen al esporófito. Bueno, aquí tenemos un género de Lycopodium, que es de la división de Lycopodiófita, donde esta planta es vascular, o sea, quiere decir que tiene lo que es xilema, floema, esclerénquima, parénquima y epidermis. Es cosmopolita, entonces quiere decir que crece en lugares tanto húmedos como secos. Ya morfológicamente, pues esto tiene lo que son sus raíces, que se encuentran en un tallo rastrero, y en este tallo rastrero también se encuentran lo que son sus tallos, que son de forma alargada y de una ramificación dicotómica desigual. En estos tallos se encuentran lo que son sus hojas, que son llamados micrófilas, y en la parte apical sus estróbilos, que es donde se realiza la reproducción. Bueno, en esta planta predomina lo que es el esporófito. Entonces aquí la reproducción se va a reproducir en este estróbilo, donde en el estróbilo se encuentran lo que son los esporangios, que van a producir las esporas. Estas esporas se producen mediante la meiosis, donde se van a liberar y van a formar lo que es el gametofito femenino y el gametofito masculino. En entonces va a ocurrir lo que es la fecundación, donde los espermáceos del gametofito masculino van a entrar en el gametofito femenino en la oósfera, y aquí se va a producir un cigoto que va a dar a la formación de un nuevo esporófito joven. Ahora vamos a hablar de una planta Cryptogama vascular que se encuentra en aguas lóticas, que podemos ver por acá. Esta planta las partes de esta planta son rizomas. A partir de los rizomas nacen las raíces adventicias que le permite adherirse a un sustrato.
Ellas cuentan con nudos e internudos. En los nudos ustedes encuentran las hojas, que son micrófilas, y a partir de ahí también nacen otras estructuras. Otra estructura que cuenta ella es el estróbilo, en donde se encuentran las esporas. Entonces, en esta planta conocemos dos tipos de reproducción: reproducción vegetativa y reproducción por esporas. Esta planta cuenta con un ciclo bifásico con dominancia de esporofita. Es una planta dioica, sus esporas son haploides. Una parte importante en la estructura de las esporas es que ellas no cuentan con flagelos, sino que cuentan con eláteres, que son los que les permiten ir por el aire y llegar al arquegónico. Bueno, en este hábito rupícola encontramos la presencia de helechos. Aquí ya tenemos la presencia de hojas con tallo y raíz. También son traqueófitas, lo cual tiene presencia de xilema y floema. Por la parte abaxial se encuentran los soros con un tejido de los esporangios y donde guardan las esporas, que es su manera de reproducción. Aquí encontramos un rizoides del helecho con sus respectivas raíces, donde se denota una vernación circinada, que es un esporofito joven. Y aquí ya encontramos un fronde del helecho ya maduro. ¿Por qué maduro? Porque tiene presencia de soros. Este ya es un sistema vascular con presencia de xilema, de floema, de parénquima y con un sistema de protección con presencia de cutícula. Esta es la parte abaxial del fronde del helecho, donde podemos evidenciar la presencia de varios soros, de muchos soros, que contienen los esporangios. Estos contienen las células madres de las esporas, que son diploides, y entran en un proceso de meiosis que pasa a la fase gametofítica. Hablando de los líquenes, como se puede observar acá, son organismos que suelen habitar todo tipo de hábitats, ya sea desde el Ecuador hasta los polos o desde cercanías a los mares hasta los páramos. Los líquenes son una simbiosis entre una alga o cianobacteria, o sea un fotosimbionte, y un microbionte, que es un hongo. En estos, los hongos son los que se encargan, por así decirlo, de la estructura o la forma que va a tener este organismo, mientras que las algas o cianobacterias se encargan de producir azúcares que van a mantener estos organismos. En estos, aquí se pueden observar dos de las formaciones que tienen. Este que parece como un montón de pelitos es un hongo fruticuloso, un líquen fruticuloso, mientras que este de acá abajo es un líquen folioso. Estos están sobre madera, aunque también se pueden encontrar en suelos, en materia en descomposición, sobre musgos, sobre rocas, prácticamente en todo tipo de lugares se pueden encontrar. Bueno, son muy buenos bioindicadores porque al tener condiciones específicas para su crecimiento, si estas condiciones cambian, pues va a haber una afectación en ellos. Por eso se consideran muy buenos bioindicadores. Un dato curioso es que los líquenes en ciertos lugares se pueden utilizar en las industrias del alimento, también
en la industria de perfumerías, de decoración, también para hacer pinturas y demás, por las diferentes sustancias que estos organismos producen. Continuando con las peculiaridades de este organismo, su ciclo de vida posee dos formas, una forma asexual y una forma sexual. La forma asexual está marcada por el estilo de vida de los organismos que forman este simbionte. Va a tener una forma vegetativa dentro del micobionte, que va a ser por fragmentación, y una forma vegetativa dentro del alga o de la cianobacteria, que va a ser por esporas o por fisión binaria, dependiendo de cuál sea el fotobionte. Ahora, en la parte sexual va a dominar sobre todo la capacidad del hongo de reproducirse. Normalmente esta reproducción es una reproducción que se da a nivel microscópico, pero posee unas estructuras que podemos ver a simple vista. Estas estructuras son la apoteca y van a tener las ascoesporas, que son la fase final de este ciclo de vida. Inicialmente el hongo va a generar una estructura masculina y una estructura femenina, y cuando estas estructuras liberan sus gametos va a haber una singamia que va a ser marcada por una cayogamia, en este caso debido a que son hongos. En los hongos va a haber una fusión de dos células y el núcleo es el que va a generar como tal la fecundación, y no va a haber un estado entre los dos gametos como normalmente lo vemos en otras plantas. Estas estructuras se van a formar para liberar las ascoesporas. Debido a su naturaleza simbionte, esta ascoespora va a llegar a un sustrato que puede ser beneficioso y va a generar un crecimiento de hifas. Estas hifas van a encontrarse con algas y allí va a iniciar el proceso de liquenización. Si un hongo logra crecer y no encuentra ninguna alga, puede vivir una vida libre, pero como tal el líquen solo se va a formar cuando se encuentre con una alga y esta libere los indicadores, los marcadores moleculares específicos para que el hongo la pueda tomar dentro de sí. Esta particularidad va a variar dentro de especies. Va a haber especies en las que en el ciclo asexual va a haber una liberación de esporas, de esporas de la alga, que va a tener incrustado un fragmento de hifa, y esta reproducción asexual va a mantener el simbionte desde el inicio. En este caso, por la reproducción sexual tenemos una vía que va a necesitar a un hongo que tenga específicamente que encontrar al alga, no van a ir juntos. Y esto, en este ejemplar específico, tenemos estas apotecas muy marcadas en esta estructura que es una organización gelatinosa. Y esto le va a permitir pues tener una dispersión y una variabilidad genética que le va a dar ventajas para colonizar distintos nichos.